תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם תלמידי חכמים מרבים Sí, ayer tiré algunas al 60. A ver. Pero está padre mezclar formatos, es parte de un docu, ¿no? Sí, me encanta. O sea, que traigas iPhone, que de repente traiga cámara. Pero traemos varias cositas, juguetes, pero ahora sí que el chiste es que no cambie tu esencia. Bueno, te voy a contar, la idea surge, yo traigo un grupo de la comunidad judía mexicana todos los años, de raíces, donde vienen familias a que sus hijos descubran dónde vienen sus papás, sus abuelos, cómo llegaron, etcétera, etcétera. Y dentro de ese programa Sí. está un paseo al centro histórico, donde encontramos a Mónica y Mónica nos da un tour, que es el que tomé. Y en ese tour este año venía una persona que en el tour, en la explicación, su abuelita o su tía, ¿es su abuelita o su tía? Es su abuelita. Su abuelita salía en las fotos. Y entonces digo, ¿y esto está documentado? Y le dije, pues yo lo documento para cuando venimos con las familias. Claro. Dice, no, documentado, así documentado. Le dije, no. Dice, pues deberíamos hacer algo. Le digo, pues déjame preguntar a ver si se puede. Y de repente se pudo. Ya estamos acá. ¿Sí? Ya estamos Qué yendo padre. para allá. Entonces todo empezó de algo. O sea, como que los proyectos nacen, las cosas nacen cuando tienen que nacer. 100%. Y pues es el momento. Entonces a ver qué tal. En un mundo tan rápido y cambiante, a menudo olvidamos la importancia de conocer nuestras raíces, de entender la historia de nuestras familias como un camino para descubrir quiénes somos como individuos. Porque si no sabes de dónde vienes, difícilmente sabrás hacia dónde te diriges. Es por eso que cada año familias mexicanas de ascendencia judía, provenientes del Kent Jewish Community en San Diego, California, emprenden un viaje significativo hacia el centro histórico de la Ciudad de México, en busca de respuestas, y exploran las calles empedradas, desentrañando los misterios que yacen en cada rincón. Porque en las raíces encontramos las respuestas que nos ayudan a construir nuestro propio destino. En las costas de San Diego, California, se entreteje un hilo invisible que conecta dos comunidades, separadas por fronteras geográficas, pero unidas por una herencia común, la vibrante historia de los judíos mexicanos. En cada abrazo, en cada historia compartida, la sinfonía de dos ciudades que laten al unísono emergen un relato de resistencia, perseverancia y, sobre todo, una conexión indeble entre los judíos mexicanos de San Diego y la Ciudad de México, en ese rincón tan especial al que conocemos como el centro. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, Seji. Qué gusto. Hoy gracias por recibirme y contarme, o lo que vas a contar del centro. Y bueno, pues la pregunta que tenía es, bueno, ¿por qué nos estamos viendo en esta plaza? Veo que hay, no sé si hay una o dos iglesias. ¿Por qué aquí? Sí, es una plaza fascinante. Estamos precisamente enfrente de dos sinagogas, que ahorita vamos a hablar de ellas. Pero esas dos sinagogas están enfrente de dos iglesias. O sea, es una plaza fascinante a nivel cultural, social, religioso, y que nos muestra un sitio cercano a donde vivían todos los inmigrantes judíos. Por eso las sinagogas están acá. Entonces este era un parque en el que jugaban los inmigrantes. Una señora me dijo que en esta fuente, que casi siempre está apagada, ella patinaba. Aquí se reunían, aquí surgió la necesidad de hacer un club social de los muchachos de Damasco,
porque me cuenta uno que aquí había un Bataclan, que era como un cabaretillo popular, y que se empezaron a querer ir con las muchachonas del cabaret, y entonces hicieron el Club Social Joven Israel. Este era el lugar donde jugaban los niños, donde salían las mujeres con las carriolas. O sea, es un lugar importante para la presencia judía de principios del siglo XX. O sea, la primera vez que hay presencia judía en México es con los conquistadores, que vienen los españoles, los portugueses, que vienen a establecerse a la Nueva España, a establecer la Nueva España, y con los mismos conquistadores había criptojudíos. Después tenemos otra etapa en la que Porfirio Díaz, que estuvo más de 30 años en el poder, busca una presencia europea, no específicamente judía, aunque invita a los judíos a México porque él tenía este proyecto de progreso, de desarrollo del país, de que entrara ya a las redes de comunicaciones modernas, de artes y de ópera y de bancos y todo esto. Y entonces hay judíos que llegan a México en esa época de finales del siglo XIX, principios del XX, para aprovechar la oportunidad que Porfirio Díaz y su gobierno les daban. ¿Quieres que te diga un poco del individuo que vamos a ver? Vamos a ver al señor José Sutton. Él es nieto del rabino Salomón Lobatón. Él vino un poquitito antes de 1910. En 1910 en México se estaba acabando la revolución. Gracias a Dios ya venía la paz, pero unos años atrás estaba terrible. Él cuando llegó, quiero decir, encontró quizás un cuartito, en las calles de Santísima, casi esquina con Guatemala. Vivió en alguna época el Jajam Lobatón, que fue el primer rabino que llegó a México y que es este. Lo primero que hizo es buscar la forma de traer un Sefer Torah a México. Lo consiguió, lo trajo, y entonces todos los amigos y conocidos y paisanos que había les decía que fueran a su casa a rezar. Entonces la gente decía que era un knis quiere decir en árabe un templo. Le decían el knis Katán. Katán en hebreo desde luego es pequeño. Entonces ese era cuando se referían a la casa de él, vamos al knis Katán. Este rabino también vivió en Jesús María, esquina Mesones, que nos queda lejos. Es en plena Merced. Ahorita es una papelería, es la zona de las papelerías. Pero cuando él vivía en Jesús María, en tiempos de la Revolución, hay una leyenda que dice que él vivía ahí, trajo el Sefer Torah, lo puso ahí, etc. Pero era época de la Revolución. Tuvo la suerte, la suerte en sí, de que luego aventaron una granada a su casa. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? No porque fuera ni judío ni nada, sino era época de revolución. Y afortunadamente esa granada no explotó y había quedado cerca donde guardaban la Torah. Porque ahí él tenía el Beit Sefer Ktaná, que era como uno de los primeros lugarcitos de rezo. Pero claro. cuando dices ahí, estás hablando de ahí. No, estoy hablando de Jesús María. Jesús María. Con el paso del tiempo necesitaban el kosher, la carne y todo. Entonces él iba al rastro, mataban ahí y hacía que fuera kosher la comida para que se vendiera o para que los paisanos comieran comida kosher. Aquí estoy yo, con el abuelito. Yo tenía 13 años. Él falleció 7, 8 meses después. Él vivió en el primer piso de este edificio que estamos en Santísima 4. Okay. Y lo que dicen es que abajo, en la planta baja, había una carnicería normal, pero que los lunes y jueves él vendía carne kosher, porque él también era shohet. Él iba al rastro, mataba las reses, las hacía kosher y aquí las vendía. Luego vamos a ver dónde había carnicerías. Esta no era una carnicería judía, pero lunes y jueves le hacían ahí un campito para que él vendiera carne kosher. Él daba también clases
No, No daba clases. no daba clases, pero podía enseñar lo que es el rezo. Si alguien va y no sabe, a ver, ponte así el tefilín o lo que sea, pero así que diera clases, no creo. En 1912 ya empiezan a una vida organizada bajo el nombre de Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí. Yo tengo una pregunta sobre esta zona. O sea, hay 2 iglesias y 2 sinagogas. ¿Por qué escogen poner las sinagogas aquí? ¿Es un asunto de localización? ¿Es un asunto de que encontraron un buen terreno? ¿Por qué existen las sinagogas en esta plaza y no en otro lugar? ¿Y por qué hay 2 juntas? O sea, las hacen aquí porque se establecieron los judíos en esta ¿En zona. esa zona es donde más había? Eso es clarísimo porque no, tú sabes que no hay, la gente religiosa no puede transportarse para ir a la sinagoga, entonces tienen que vivir cerca de donde están o sea, tener la sinagoga cerca de donde viven. Ahora, en esa época nadie tenía transporte tampoco, usaban el transporte público, pero se establecieron cerca de aquí porque aquí están las sinagogas. ¿Por qué tan pegadas? Eso yo creo que fue casualidad. Hey, 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 nei, 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 que lo que no, hey, cato nei, no, hey, que mal que no, hey, que mochieino, que lo que no, mi cato nei, no, mi que mal que no. Pues sí, se llega al centro en parte por centro comercial, en parte, digo, hoy ves la Ciudad de México como esta cosa, hay un pulpo con 8,000 brazos expandiéndose a todos lados, pero digo, a principios del siglo XX la ciudad era el centro. Esto es un mapa de la Ciudad de México 1903. Sí, nosotros estamos, digo, aquí en la colonia Roma, esta es Reforma, esta es Avenida Juárez, por aquí debe de estar Motolinía, 5 de Mayo, carnicerías, un Brit Milá, un Bar Mitzvah, o sea, mis abuelos se conocieron, por ejemplo, mis abuelos se casaron ahí en Justo Sierra y se conocieron en otro centro social que había ahí, que pues iban ahí a dar el rol y pues ahí se conocieron, ¿no? Entonces, todos los eventos importantes de tu vida pasaban en el centro, porque ahí es donde se movía la gente. Bueno, algo que se me hace súper interesante es que por muchos años esta es la fachada que veía. Una fachada totalmente discreta que no te muestra nada, que si no volteas no veías la estrella de David, que es igual a las fachadas de a los lados. Una de estas visitas vino una persona de la comunidad de edad mayor y me dijo, perdón que te contradiga, pero esa no es la fachada original. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Me la he pasado mintiendo o qué? Me dice, pues es que no era así. ¿Y qué pasó? Y me dijo, es que cuando vino el Papa a México, el gobierno de la Ciudad de México decidió uniformar las fachadas de las calles y destruyeron esta fachada. Entonces encontré una foto de la fachada original, que sigue manteniendo 4 ventanas, 3 entradas y la estrella de David. Pero tiene la fecha de su fundación, 1923, tiene letras en hebreo que dicen Kaala Kadosh Monte Sinaí, que es el nombre de la sinagoga. O sea, tiene varias cosas que yo dije, ¿cómo es posible? Me le he pasado mintiéndole a la gente. Entonces, todo eso ya no está ahí, que lo quitaron, lo cambiaron. Bueno, estaba tapado. O sea, lo que decía este señor es que lo destruyeron. Pero un día vine a este recorrido con la que fue jefa del centro histórico, que se llama Alejandra Moreno Toscano. Y viendo la fachada donde estábamos parados, y viendo la fachada esta del archivo, dijo, ¿sabes qué? Yo creo que no la destruyeron, yo creo que la taparon. Y mandó a un arquitecto del gobierno a hacer calas en este muro. Y todo esto fue saliendo. ¿Qué es esto? ¿Qué te parece si, entramos a la primera sinagoga? Vamos. Sí podemos entrar, ¿verdad? Por supuesto. A ver, vamos para allá. Vamos. Porque o sea, aparte- nadie puede entrar a menos que tenga un permiso. Porque todavía es una sinagoga en uso. Y al rato, a las 2 de la tarde, van a venir a rezar y a comer la gente de la comunidad que trabaja en esta zona, porque ya
nadie de la comunidad vive en esta zona. Entonces lo que es Shabbat, lo que son las fiestas y domingos, aquí no hay nadie. O sea, Pero entre semanas sí. pero todavía hay negocios de personas que están Sí. aquí, ¿no? De la comunidad. Sí, Pero y al ya- rato vamos a ver mezuzot en las puertas de algunos negocios y eso quiere decir que son de judíos. Cuidado, ¿eh? Cuidado acá. Hey, 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 nei, 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 que lo que no, en catoneno, en que malqueno, en que mosieino, mi, que lo que no, mi catoneno, mi que malqueno, mi que mosieino. Sí, era un choque completo, porque estábamos totalmente separados de todo lo que era la Empieza por vida el idioma, cotidiana. Empieza por el idioma, que Bueno, no lo tenían la mayoría. O sea. la mayoría no lo tenían, cuando todos los que iban llegando no lo tenían. Pero cuando llegaban, por ejemplo, mi papá llegó a los 8 años, tenía él 8 años, en 1921. ¿De dónde? Llegaron de Siria, de Alepo. Entonces se fueron a Marsella y de Marsella en un barco 2 meses y llegaron a Veracruz y de Veracruz llegaron a la Ciudad de México. Toda la familia de mi papá la trajo el hermano mayor que había llegado en 1906. Entonces trajo a toda la familia y era un choque cultural muy fuerte, muy fuerte. Algunos decían que teníamos que adoptar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, en el negocio de mi papá, él fabricaba chales y velos con el nombre del Sagrado Corazón de Jesús. De lo que leí en este libro, lo mismo que platicas, como mi abuelita, mi Zeide tenía 15 años, le fue más fácil. De hecho, él vivió tan mal los últimos años en Svira, pobrezas y pogroms y todo, que realmente él ya anhelaba venir a México. De hecho, él platica aquí cómo recibía cartas del tío que ya vivía en México, estando él todavía en Svira, y él ya anhelaba venir porque él quería ser libre. Y describe, le platicaban de las frutas que había en México y de esto y del otro. Él ya quería llegar y cuando llegó, a pesar de todo, el ser libre y todo, para él describe aquí que fue algo increíble. Digo, obviamente se tenían que ir adaptando, se juntaban ya todos los judíos que estaban en México en la Alameda y en otros lugares, y ahí platicaban y recibían cartas y de algún modo empezaron a hacer la vida comunitaria para no sentirse tan alejados. Estamos en lo que fue la primera sinagoga de México. Los judíos, pues tú sabes, podemos rezar en cualquier cuarto. ¿Qué necesitamos para una sinagoga? Necesitamos un minyan, que son 10 varones mayores de 13 años o más, y libros para el rezo. Cuando llegaron los primeros inmigrantes, pues no hay sinagogas, pero entonces se juntaban estos 10 o más con sus libros en las casas de la gente. Pero en 1918 compraron este lugar. Por primera vez compraron un espacio para los vivos judíos, porque cabe mencionar que lo primero que tuvo la comunidad judía en México fue el panteón. Esto es muy importante porque es una manera de echar raíces, de pertenecer a un lugar cuando tú puedes enterrar a tus muertos en ese lugar. Pero el tema de la muerte, que era la más complicada, había que resolverlo. Entonces aquí dice
que se reunieron en el templo masónico. ¿Por qué la comunidad judía organizada empezó en un templo masónico? Seguramente porque eran muy pocos judíos, no tenían un lugar propio, pero varios eran masones, pertenecían a alguna logia, ya sea en sus países de origen o cuando llegan a México se integran a una logia, y esto les dio la oportunidad de pertenecer a un grupo social, filantrópico, cultural. Uno de esos masones fue uno de los primeros judíos que se estableció en México y que llegó en la época de Porfirio Díaz, pero se quedó y participó en la creación de la comunidad, que fue Jacobo Granat. Este señor, que tenía dinero, era dueño de los primeros cines de la Ciudad de México y de muchos otros negocios, era masón, y uno de sus compañeros era Francisco I. Madero. Cuando Madero está en campaña presidencial, Granat lo apoya, le presta su cine para hacer proselitismo. Y cuando Madero gana, le da a su amigo Granat el permiso oficial del gobierno mexicano para la compra del terreno del Panteón. Hay algo que me parece fascinante. Si tú te fijas en este lugar donde estamos y ves esta foto de un templo masónico, y tú ves esta foto, por ejemplo, de un delantal de un masón, y tú ves dónde estamos, esto es muy parecido. Vemos el piso, que es un piso ajedrezado, que yo pensé que así les gustó, pero no, esto es un símbolo masónico de los opuestos. Tú ves estas columnas, están muy simples y nos muestran la simplicidad de recursos que tenían en ese entonces, pero son simbólicas masónicas. Aquí las vemos, son mucho más elegantes aquí, pero es lo mismo. Son símbolos de la bóveda terrestre y de la bóveda celeste. Entonces, todo esto es original de 1923, ¿correcto? Sí. Ok. Y esto se abre así. Se abre así. Es una Torá oriental, o sea, está guardada en una caja, porque los judíos ashkenazim la guardan en una tela, ¿no? Tiene una mascada, que esto es muy del Medio Oriente también. Estoy viendo que aquí hay muchos anaqueles con libros viejos. ¿Esos son libros originales de la época? ¿Son libros que trajeron del Medio Oriente o cómo es la historia? Mira, hay unos libros fascinantes. Bueno, son libros, muchos de los que están en estos anaqueles eran libros de rezo, pero en este de aquí también hay libros de estudio, hay tomos del Talmud y hay algunos que son sumamente antiguos. Aquí tiene a mano escrito algo en árabe, a lo mejor es el nombre del portador, pero el libro se trajo de Lemberg, esto era el Imperio Austrohúngaro. Y mira, la fecha, 1877. O sea, es muy viejo. Aquí hay uno de 1898 de Vilna. Tú dices, bueno, ¿por qué hay un libro de Vilna en una sinagoga de los judíos de Damasco? Es que Vilna y Lemberg y Livorno y otros lugares de los que trajeron esos libros eran centros de cultura judía y de imprentas judías que mandaban y vendían libros a todo el mundo judío. Esa es una posibilidad. La otra es que los judíos que al principio rezaban aquí, que también eran ashkenazim y que estaban todos juntos, aunque no rezaban revueltos, que trajeran esos libros y cuando se fueron los dejaron. En esa sinagoga había judíos europeos, judíos árabes, o sea, había de todos lados, ¿no? Se compra el lugar en 1918. En ese año era como la sinagoga de los que conformaban Monte Sinai, donde había judíos de todos lados. Sucede que en 1922, en este lugar leyendo, no se veía así, era un cuarto, leyendo el rollo de Esther, Megilat Esther, era la fiesta de Purim, y que llegaron los judíos que hablaban árabe, los interrumpieron, les dijeron que se apuren, les dijeron que este lugar les pertenecía, se sintieron sumamente ofendidos, se separaron, terminaron la lectura en otro cuarto y decidieron conformar su propia congregación. Entonces, en 1922 se salen los que hablaban yiddish. En 1923 los que hablaban ladino se van a otro lado también y forman el origen de la comunidad sefaradí. Y este lugar se queda para los judíos de Damasco, Siria, que eran mayoría. Los judíos de Alepo, Siria, hicieron también su propia comunidad años después, y este lugar se tira en ese mismo 1922 el departamento que había y se inaugura esta como la primera sinagoga construida en México con esa intención
ya con un Aron HaKodesh, ya con una teva para la lectura, ya con una sección de mujeres arriba en 1923. Y entonces el nombre de Nidhei Israel, que es el nombre hebreo de la comunidad que viene de Europa, los Ashkenazim, tiene que ver con ese... Sí, que quiere decir los rechazados de Israel. Rechazados. Aunque dicen que pusieron ese nombre porque tuvieron que salir de Polonia, de Europa, de estos lugares por ese rechazo, pero también aquí lo sintieron y entonces... O sea, sirve de las dos cosas. Exacto. Pues mi abuelo materno llegó a México antes de la Revolución para buscar trabajo acá porque pues no vivía bien en Siria. Se vino con un hermano sin idioma, sin dinero, sin nada. Jaime Tawil dejó Alepo en busca de una mejor vida y llegó a México en 1909. O sea, que su familia está aquí desde 1909 y llegaron aquí. A mí me llama la atención pensar por qué vinieron a México. ¿Por qué no se fueron a otro país? ¿Por qué no? Yo creo que supieron por alguien que podían tener un futuro aquí. Y así, no lo sé, porque eso sí no nos dijeron. Vendían en la calle, en las casas, que les pagaban, como todos los paisanos que llegaron aquí a México, pues casi sin comida, pero mi abuelo dejó 2 hijos en Siria, mayores, y quedó 5 años separado de mi abuela. Mi abuela se quedó en Siria y él quedó 5 años porque le tocó la revolución. Entonces, hasta después de la revolución es cuando pudo tener ya algo de dinero y también que pudo permitirse que llegaran aquí mi abuela y sus 2 hijos mayores. Y entonces mi mamá nació acá, después tuvieron 2 hijos más aquí, un hombre y una mujer, que era mi mamá la más pequeña. Y esta es mi abuela paterna y sus 2 hijos mayores, que eran mi tío Alberto y mi tía Sarita. El 12 de octubre de 1919 entró la partera que está. La casa ubicada en la calle de Vidal, número 8, en el centro, para atender a Rivka y darle la bienvenida al mundo a una hermosa niña que no tenía un nombre predestinado. Y porque mi papá también, cuando llegó a México, su nombre era Shaya. Y cuando llegó a México, seguramente conocía a Charles Chaplin o algo, y dijo Carlos, le gustó el nombre, se puso Carlos. ¿Pero se llamaba? Shaya. Aquí atrásito de mí están haciendo tacos. Ajá. Está maravilloso. ¿Quieres echarte uno? Aparte de que echarme un taco, la comida. Toda esta gente llega de afuera y la comida es totalmente diferente. Sí. ¿Se acoplan la comida, la integran o cada quien come lo que traía de sus países? Mira, hubo casos y casos. Yo he entrevistado muchísima gente. Hay quien me dice que iban a la esquina y se compraban una torta de jamón. Hay quien dice que eso no lo hubieran hecho jamás porque era haram, porque era pecado, porque el judío no come jamón. O sea, hay de todo. Hay familias muy tradicionales, sobre todo entre los que llegaron de Siria, que en su mayoría cuidaban las leyes dietéticas del judaísmo. Y entonces por eso se preocuparon desde el principio de tener kosher y de irse de largo cuando veían los tacos. Entre los ashkenazim hay más diversidad. Hay judíos completamente de izquierda, que no creían en Dios, que no cuidaban las tradiciones, que comían carnitas, que comían de todo. Y hay entre los judíos europeos también gente muy, muy religiosa. Entonces aquí se sentaban las mujeres. Sí. Y es interesante porque estoy viendo por acá, mira. La vista que tienes aquí de todo lo que pasa es totalmente otra visión de lo que estaba pasando en la sinagoga. Sí, es otra cosa. Ahora, estos vitrales son originales. Uh-huh.
Sí, la pintura, los candelabros. Mucha gente dejó y vino aquí a México y se radicó en el centro, como que mencionaste que Sí. esa era la Ciudad de México, Sí. y dejó sus países. Sí. Y muchas comunidades se disolvieron en esos países. Planteas una pregunta que a mí me hace mucho ruido, que es como qué pasa con una comunidad cuando se muere. Y un poco te contaba que este edificio pasó de ser una sinagoga a ser una casa de limpieza de cuerpos, o sea, una Hebra Kadishá, y hoy es un archivo y una biblioteca, y es como una genealogía de la muerte que no acaba. O sea, hay muerte y renacimiento. Hay muerte y renacimiento, y eso es el núcleo de la memoria. Entonces, o sea, que es las cosas que mueren o que ya no sirven, pero se les dan nuevas vidas y se les dan nuevos usos, porque nada se muere al punto de completa inexistencia. Que de hecho, la gente deja sus comunidades, sí, llega y vuelve al centro, a revivir. Y esa pequeña muerte que existe, sí, renace, en totalmente. este caso, en el centro histórico de la Ciudad de México, creando una nueva vida. No se me ocurre una mejor forma de explicar la migración. Documentos. Estos son como algunas muestras de documentos que tenemos. Entonces estos, por ejemplo, una ketubá, un certificado de matrimonio de 1921. Este está entre yiddish, hebreo e inglés. Esto también del primer colegio de Monte Sinai Tarbut, y entonces es la dirección de la escuela y del primer grado. Te dice, es extranjero, viene de Galicia, vemos el apellido, y aquí pregunta, ¿no? Idiomas que habla, materno, el que habla en casa, y también idiomas que habla y escribe. Pero esto solamente lo tiene el Comité Central. Esto es nada más para registro Sí, interno. es para registro interno, y nosotros tenemos el archivo ya del Comité Central. O sea, la fundación de Comité Central, estas son como las actas. Estas son las actas. La original. Este es el acta original de Comité Central, de cuando se funda el Comité Central, que es lo que te explicaba, es esta organización de las comunidades que tanto para hablar a México como para entre sí organizarse en México. Y aquí es el 9 de noviembre de 1938. Entonces, el 9 de noviembre de 1938, mientras en México se está fundando el Comité Central, en Alemania es Kristallnacht. El mismo día, casi al mismo tiempo, porque estás hablando de que aquí está pasando en el día y ahí está pasando en la noche. O sea, en un lugar están destruyendo una comunidad y en otro está creciendo una comunidad. Exacto. Mi papá llegó de 20 años de Rusia, de un lugar que se llamaba Lanovitz. Mis papás vienen de Rusia, de Minsk, Bielorrusia. Ellos llegaron a México en el 28. Y mi mamá llegó de Polonia, de Galicia, solteros los dos. Mi mamá llegó a los 14 años. Entonces, claro que llegó con su familia y empezaron otra vida. Pero él hizo su rabinato en Rusia, y cuando yo le pregunté el motivo de salir de allá, el motivo fue pues que estaban ya los bolcheviques y pues no soportaban. Y mi papá vivía en Tampico poco tiempo. Todos le dijeron que era mejor vivir en la Ciudad de México. ¿Y dónde? En la Ciudad de México, en Jesús María.
pero decidió tomar ¿qué puedo decir? Un departamento, ha de haber sido un cuarto, para empezar a enseñar a muchachos judíos. Empezó ahí con eso y fue cuando yo nací en las calles de la Santísima. Bueno, ahora vamos a caminar por una calle que me fascina, que es la Santísima. Quiero mencionar que aquí en el número 6 hubo una panadería de un señor que fue fundamental para la historia de la comunidad que hablaba yiddish, que fue el señor Shimshon Feldman. Aquí podemos verlo a él en una reunión, ¿no? Al lado también del rabino Avigdor, que también fue muy importante. Pero Shimshon Feldman, que bueno, acabó teniendo una muy buena posición económica, empezó vendiendo pan en una canasta en su cabeza y luego tuvo su propia panadería aquí en el número 6. No hubo una decisión comunitaria que no pudiera ser tomada si no había la opinión del señor Simon Feldman. Cuando vas a los recorridos y vas a las cosas o sea, el nombre de tu Sí. abuelo todo el tiempo sale. Sí. Bueno, es que él fue, él llegó y vivió obviamente sus primeros años en el centro. Vivió en Moneda, en Jesús María Rico, en Regina, ahí también creo que nació mi papá. Y en el año 40 ya se empezó a involucrar en los aspectos comunitarios y todas las instituciones iniciaron en el centro. Entonces, obviamente, él se las vivía todo el tiempo en el centro, ¿no? Yo nací en el centro también, que estaba en Academia. Y en Jesús María vivimos muchos años. Nomás había 2 paisanos en esa vecindad. Pero era una vecindad preciosa, con un patio enorme, me acuerdo del piso del patio, que era como mosaicos dibujados, fabuloso, y todos los días nos íbamos ahí a jugar. Y después mi mamá dijo, pues que ella no se va a quedar en la casa para estar allí pues limpiando y haciendo cosas, que ella quería con mi papá que abrieran una tienda, y abrieron una tienda de abarrotes en Moneda 40, que es esquina con Jesús María. Ahí rentaron, pues, ¿qué puedo decir? Es una vivienda, bueno, ¿cómo la describo ahora? Una vecindad. Una vecindad, en el primer piso. Pero recuerdo siempre a mi mamá sentada ahí en esa casa que era, de un lado era Moneda y del otro lado era Jesús María, sentada los sábados comiendo pepitas y esperando que mis tías, la señora Gitlin y Dulcen, vinieran a visitarla. La comunidad vivía aquí alrededor, ahí estaba la panadería de Shimshon Feldman, ahí estaba pues el señor Mizrahi, o sea, todos vivían por acá. Pero lo que yo quería mostrar aquí tiene que ver con la Ciudad de México. Esta calle que parecería una antigua calle de agua, no. Lo que pasa es que la iglesia de la Santísima, que es la que le da el nombre, estuvo hundida. Todo lo que ustedes ven ahí en ese muro, todo eso estuvo dentro de la tierra. El gobierno hizo una enorme excavación para regresar al nivel original del piso. Entonces hicieron este anfiteatro, a veces hacen teatro aquí, hacen música, le dieron los muros a diferentes colectivos de pintores urbanos, de grafiteros, y quedó padrísimo. Cuando siglo XIX empiezan a hacerse colonias afuera de aquí, más exclusivas para gente con más lana, porque esto era de calles estrechas y bueno, siglo XIX empieza a haber colonias alrededor, esto se convierte en el centro. Y algo importante, no nada más judíos. Esta era la zona de los inmigrantes libaneses, armenios, españoles, judíos de diferentes lugares. Los franceses estaban más hacia Madero, 5 de Mayo, que es el centro, más para allá. Los chinos y otras migraciones se fueron más a la zona de San Juan. Todo es el centro histórico, pero tiene diferentes barrios. Y muchos judíos también vivían en el centro, pero en la Lagunilla. Entonces ahorita vamos a caminar por esta calle que es Moneda, que es una calle importantísima. Si quieres vamos caminando, porque en Moneda, que toma el nombre del edificio donde se hicieron las primeras monedas de la Nueva España, y aquí hay muchas referencias ya otra vez a lo judío
que hubo aquí, como vamos a ir viendo. Quiero que ubiquen que aquí a 2-3 cuadras está el Zócalo. O sea, los inmigrantes se establecieron a espaldas de Palacio Nacional. Es la calle de Moneda, esquina Jesús María. Ya regresamos a Jesús María. Y hay varias referencias aquí de los inmigrantes. Este edificio que está tapado con la ropa, pero es el número 18, hay un documento aquí de la Sociedad Alianza Montes Sinaí. O sea, con este documento sabemos que aquí hubo una carnicería kosher. Increíble. Ya en los 30s tenemos este anuncio del periódico Yiddish Der Weg. Tiene el domicilio. Estos son los anuncios de 1931, que por ejemplo aquí se puede ver el paso de la comunidad por el centro a partir de las direcciones. Un poquito en español, un poquito en inglés, un poquito en yiddish, un poquito como a ver cómo se están haciendo las cosas. Anuncios bilingües, ¿no? Anuncios trilingües. Trilingües, sí. Sí. Es 1932 y 1937. De su lado derecho es la revista Optimismo Juvenil, editada por la comunidad de Damasco, en este caso lo que correspondería a la Sociedad de Beneficencia Alianza Montes Sinaí. Elegí estos porque creo que retratan justamente el paso de la comunidad por el centro de la ciudad, donde celebraban desde bar mitzvah, reuniones sociales, ya sean eventos religiosos o eventos de organizaciones de tipo cultural. Aquí vemos que están hablando de Cantinflas. Estoy viendo. Y si no mal recuerdo, creo que hasta el Cedijum tiene una revista de Cantinflas con el periódico Der Weg. Mira nomás. ¿Sabes qué? Se me hace muy interesante porque se me hace muy judío, pero muy mexicano a la vez. Uf, por eso lo había puesto aquí en la página de Sanborns, que me da mucha risa, porque es la casa Sanborns en Avenida Madero, ¿no? El Sanborns del centro, que lo que sea, y tienes en yiddish el anuncio de Sanborns. Entonces es como, sí, digo, difícil encontrar la casa Sanborn de Madero, el anuncio de... Pero no trabajas para Sanborns, ¿no? No. Ah, ok. No, pero el Sanborns de los Azulejos es una institución. Nací en la Ciudad de México, México DF, como se conoce, en 1927. Nací junto al Shul de Justo Sierra, en la calle de San Ildefonso. Había un comité que recibía a los inmigrantes y les decía, bueno, tú lo que puedes hacer es poner una lona. Vivíamos muy cerca de la catedral. Se ponía una lona o detrás de alguna iglesia vendían santos, vendían botellitas. Mi papá pues no tenía profesión más que la profesión religiosa, que era ser rabino y ser shoechet y ser moel, que era lo que era su papá de él en Lituania. Yo nací en el Callejón de Altuna, que era frente a la Arena Coliseo. Ahí mi papá ya tenía por primera vez, mi papá era sastre, hacía de mujer sacos, abrigos, faldas, y era buenísimo. Ellos llegaron aquí a México en 1929 porque ya se cerró la frontera con Estados Unidos y entonces ya no los dejaron llegar allá. Pedían prestado, préstame para esto, préstame para el otro. Les prestaban. Y de ahí, me imagino que le prestaron a mi papá y puso su tallercito. De noche metían las máquinas en medio porque eran que se metían como las máquinas viejitas de noche. Sobre eso ponían cobijas y ahí se dormían los que vivían en esa casa. En la mañana quitaban todo y ahí desayunaban. Y luego ya sacaban las cosas para el taller. Y ahí donde yo vivía, en la esquina había un señor que se apellidaba Lerman. Él vendía trapitos, porque iba la gente, yo no sé si los vendían o los regalaban, pero iban y les vendían retazos. Buenas tardes.
Pues mira, esto es como un espacio muy típico de donde vivían los inmigrantes, ¿no? Hay unos que eran cuadrados y las habitaciones alrededor, que muchas, como ya lo comentamos, tenían el taller al fondo o arriba o en un tapanco, y ahí se iban acomodando, o se casaba un hijo y se metía a vivir con ellos, o llegaba la abuelita de Polonia y también vivía con ellos. Pero este lugar en Academia número 9 me trajo la primera vez cuando escuché que un señor aquí se estableció, o sea, ya no era un vendedor ambulante, llegó antes, se estableció, tenía una tienda. Hubo quienes recibían aquí sus cartas porque este era un lugar establecido, y los nuevos inmigrantes sabían que podían venir a Academia número 9 a adquirir mercancía a crédito, porque nadie hubiera podido comprar la mercancía que luego iban a ir a vender. Eran como tiendas, o sea, el cuerpo era la tienda. Aquí muchos inmigrantes conocieron lo que era una piñata, una posada, las canciones, las tradiciones mexicanas, porque convivían con los vecinos y eso pues les hizo ser más ricos. Un cuarto cada familia. Había un señor, un Scheuchet Rosenberg, que había puesto ahí dentro de un cuarto, criaba pollos. Entonces, obviamente, los cuartos estaban separados no por paredes, por ventanas. Entonces, siempre había que estar con mucho pendiente de que no se metieran los animales. Se juntaban todos y se ayudaban. Entonces, se ayudaban entre ellos para salir de lo que ellos tenían. Toda la calle Brasil eran sastrerías. De cuando yo era chica. Was dein Herz gewollt, das kannst du kriegen. Hamma me ligele. A perretelkele. A kernatzele. Me llama la atención ver esta canasta con churros, con la tijera que, bueno, eso es justo lo que hacían los inmigrantes, nuestros paisanos. Cargaban la tijera esa, una canasta igual, y iban por las calles vendiendo igual que esta señora. ¿Quieren? Churro e historia. ¿Qué más quieren? Aquí se llama churre. Churri. Hier om mijn jeest op iets vinkas op de meeste niet. Wijn drinken niet per rally, voorbij spinkas kapal. Paso siempre por ahí. Estamos aquí en Academia, aquí está la escuela, era una escuela pública de la SEP, y muchos, no sé si muchos, pero conozco la historia de 3 personas de la comunidad que vinieron a esta escuela. Pues los judíos querían pertenecer a esto nuevo, no querían que los vieran como extraños, como raros, de por sí eran raros y eran extraños, pero pues querían hacer todo lo posible para mezclarse, ¿no? Pegado a la escuela primaria, en ese edificio blanco, vivía, no sé si en el primero o en el segundo piso, esta señora que era la partera. Entonces lo que cuentan es que ella tenía varias camas separadas por unas cortinas que las mujeres parturientas venían aquí y se quedaban una semana. Las señoras daban a luz en casa de una persona que se llamaba de Kusherke, que era la partera. Y el mismo día casualmente que nací yo, en la otra cunita de la Kusherke nació otra señora que se llamaba también Zack, se apellidaba Zack, que fue de veras una coincidencia, y luego en la vida fuimos creciendo juntas. Eran pocos los inmigrantes que podían ejercer profesiones, pero hablando de mujeres, mucho peor. O sea, era muy complicado, era muy extraño. Y estaba la doctora Clara Lisker, que tenía aquí su consultorio dental, así como enfrente en el número 26 estaba también la doctora Moshinsky, pero eran realmente historias muy excepcionales. Mónica me va a meter a una cantina. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la cantina con la comunidad judía en el centro? Estamos aquí en una cantina que se llama La Potosina, que
está en la esquina de Moneda y Jesús María, en el centro, en el corazón de lo que fue el barrio judío del barrio de la Merced. Entonces, bueno, pues la verdad es que los judíos, los inmigrantes no tenían ni dinero, ni intenciones, ni se dedicaban a tomar. Tenían que ahorrar. Entonces yo pensé que nunca venían, que estaban en el paso. Pero un día platicando con el señor Isaac Podlipsky, que era hijo del carpintero de la comunidad, que vivía aquí a media cuadra, me dijo, yo recuerdo que mi papá sí me mencionó que venía aquí con sus amigos a jugar dominó. En el cuartito que está aquí a mi izquierda, hacían sus rondas de dominó. Ahora sí que ingresaban, ya conocían aquí al señor Fernando, al señor Beto. Pasan el dominó y con todo gusto se los extendían. Ya pasaban, jugaban, hacían sus rondas y disfrutaban el lugar. Ahora sí que era su lugar de reunión, su punto de reunión. Entonces me encantó la escena, me la imaginé, 4 señores vestidos de traje como buenos inmigrantes ashkenazim, hablando en yiddish, jugando dominó en La Potosina, que es una cantina de 1875. Se hace mención de que estuvo aquí Zapata, Castro, Che Guevara, contemporáneos como Monsiváis, el señor Revueltas, escritores muy conocidos de la cultura mexicana. ¿Qué está haciendo un Manischewitz, que es el vino típico para las bendiciones del Shabbat y de las fiestas judías? Que nada que ver, es un vino que se hace en Nueva York, nunca se va a abrir, nunca nadie lo va a pedir, pero aquí está en La Potosina, ya es parte de su historia. Vente, Pepe. Imagínate a alguien que viene de Polonia, viene no sé, de Siria, y de repente se encuentra con todo este nuevo mundo. ¿Tú qué estás pensando mientras estamos haciendo esto? Yo todo el tiempo estoy pensando en mis abuelos. O sea, cada vez que habla y dice Mónica de una tienda, que había una panadería aquí, o que había una carnicería, o que había... Todo el tiempo estoy pensando cómo se vería en esos tiempos sin el graffiti, como película en blanco y negro. Bueno, pues, vamos a ir un ratito, no sé si síguele. Lejaim. Pues está riquísimo. ¡Ajúa! Yo entré a la escuela Yavne el 3 de febrero de 1946, pero ya era la escuela Yavne aquí a media cuadra. Pero empezó en el centro de la escuela Yavne, ¿no? Empezó en Jesús María 3, luego se cambió a Yucatán 15, porque ahí tenían todos los paisanos, la tienda donde venían las galletas, donde venían las carnes. Había una señora que vendía bebeténenes. ¿Sí sabes cuáles son los bebeténenes? No. Bueno, llegaban uno y la señora le decía, ¿quieres de bebeténenes? Y mi primo un día le dijo, oiga, señora, ¿y qué es eso de bebeténenes? Ay, Mendel, se llamaba Mendel. Es pastel que tiene bebo y tiene nuez. Es de bebeténenes. Pues yo tenía mis amistades, porque yo fui al colegio Yiddish y todos vivíamos en el centro, los Gittler, los Yablonovich, todos. Entonces había una que otra amistad. De ahí nos juntábamos, caminábamos por las calles. Durante el tiempo que estuvimos en el centro, una vida preciosa, la verdad. Muy familiar, tranquila. Mi mamá cocinaba muy rico en un brasero. Nunca se comió en mi casa, nunca comimos ni mole, ni tacos. Mi mamá cocinaba cocleten, milanesas de ternera, papitas, arroz, puras cosas europeas. Eran en Cuba 81, era un salón grandote y ahí venían, por lo general, los domingos mi papá nos traía también para comer ahí, que les hacían sus comidas de ellos. Mi papá en los sábados nos empezó a llevar hasta la Alameda, caminando obviamente. Entonces eso ya era una gran diversión porque era un parque mucho más grande y porque inclusive ahí vivió a Cantinflas. Y entonces ahí se veían con toda su gente, porque ellos, por ejemplo, mi papá venía de Lituania, pero yo nunca lo oí hablar en lituano. Todos ellos se hablaban en yiddish. Estamos en la esquina de Jesús María y Soledad. Jesús María toma el nombre de ese convento que también, como pueden ver por la doble
portada idéntica, era de monjas, y la esquina con Soledad. Soledad fue una calle donde hubo una imprenta judía, donde se hacían cosas en yiddish. Soledad vivió mucha gente de la comunidad judía también, y tenemos esta referencia, que es esta esquina que está a mi espalda, que es la esquina donde estaba esta carnicería La Preferida, donde vendían carne kosher. Que vendían la carne, digamos, la complicada, que había que ir al rastro y traerla a vender acá, porque en cuestión de pollos era mucho más sencillo. Los pollos iban a los mercados de la ciudad, por ejemplo, aquí derecho estaba el mercado de la Merced, y entonces compraban los pollos vivos, los llevaban a un cuartito de 2x2 y ahí estaba el shohet, el matarife, como en este caso el señor Litmanovich o este que era otro shohet Hitler que estaba en la Merced. Entonces, pues los tenían que desplumar luego, porque si se enfriaban los pollos, pues ya era mucho más difícil, y los tenían que desangrar para que no se comieran la sangre, porque eso ya no es kosher. En fin, todo este procedimiento que tiene que ver con la ley judía con respecto a los alimentos. Había un shohet ahí que mi mamá agarraba los pollos, los llevaba al shohet para que los matara y los pelaran. Y a mí me daba miedo hasta tocarlos. Mi abuelo nació en Lituania y mi abuela es de San Luis Potosí. Estamos hablando de todos los negocios y las fábricas que empezaron aquí de la comunidad judía, y aquí tenemos un ejemplo de una de ellas que todavía sigue operando, ¿verdad? ¿Qué encontramos, no? Vamos a ver. ¿Cómo se llama el negocio? Uniformes Modelo. Uniformes Modelo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira nada más, aquí está. ¿Con uniforme escolar? Pues vamos a hacer un recorrido por esta fábrica que pues ya tiene su historia. 50 años, son uniformes industriales. Mira nomás. Bueno, el piso del baño es una maravilla. ¿Qué tan viejo será este edificio, Creo que es como de 1920 o 30. Un edificio de 1920 o 30. Y me estoy dando cuenta que todo el espacio es utilizado, Este negocio hace una conexión directa con San Diego, en donde la familia o parte de la familia vive ahí. Emigró de aquí de México para irse a los Estados Unidos. Entonces encontramos de casualidad una conexión con Estados Unidos y con la comunidad judía mexicana. Ya nos estábamos perdiendo. Entonces, mi recuerdo es de mucho más pequeña. Yo tenía 6, 7 años. Me encantaba ir, para mí era emocionante. Subía, bajaba, tenía unas escaleras. Para mí era divertido estar ahí. Más adelante le ayudé a trabajar ahí, me enseñó a cobrar o a pasarle la mercancía. Entonces, era divertido. Qué maravilla. Le comento que esta ya es la azotea. Sí. Aquí está improvisado el área de corte. Las azoteas del centro histórico de la Ciudad de México también cuentan diferentes historias o te transmiten una idea muy, muy especial. Ves la zona de otro punto de vista y te imaginas a toda esta gente que trabajaba aquí, que llegó a este país buscando una oportunidad o buscando seguridad y la encontró aquí, se reunió en el centro y de aquí floreció. No solamente por las ganas que le echaron, el trabajo, la dedicación, sino también por el país, cómo lo recibió y les dio la oportunidad a todos esos inmigrantes de salir adelante. Y cuando uno está aquí en las azoteas, pues dices, bueno, pues desde la altura estamos viendo pues, lo que hay, ¿no? La perspectiva cambia, así como la perspectiva cuando te cambias de un país a otro, una realidad a otra, tienes que cambiar la perspectiva y ver hacia dónde te diriges. Y si tienes una visión positiva, pues llegas alto, ¿no? Como las azoteas. El centro para mí era la diversión, o sea, aprendí
cómo caminar, cómo convivir con la gente que no era más que mis amigos, casi todos, o sea, porque estaba ahí todos los días. O sea, después de la escuela, derechito al centro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podemos pasar? Adelante. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, este es un edificio muy especial, colonial, del siglo XVIII, que fue la primera escuela de minería que hubo en la Nueva España. Después se fueron a otro lado, se quedó abandonado. Originalmente fue un hospicio, fue una especie de pequeño convento de San Nicolás, y pues se quedó, y entonces en el siglo XX ya se convirtió en una casa de vecindad. Y sabemos de varias familias judías que aquí vivieron. Había clases que les daban a los inmigrantes, antes de ser inmigrantes, en comunidades de Europa, les daban oficios para que se pudieran defender ya en su migración. Entonces esa señora aprendió a coser y se hizo su vestido. Vemos que este es el vestido con el que se casó aquí en este lugar. Muchos niños venían en las tardes a jugar aquí porque tenía este patio grande, había vecindades chiquititas, era un lugar de juego, era un lugar de convivencia. Me acuerdo que una vez Armando Ramírez me dijo, yo aprendí el verdadero valor de la tolerancia y de la convivencia viviendo en una vecindad. Yo estaba estudiando ingeniería y en la calle de Tacuba número 5 está el Palacio de Minería. Ahí estaba la escuela de ingenieros y topógrafos y mineros. A mí me tocó ir todos los días a las 6 de la mañana a la calle de Tacuba 5, porque de ahí nos llevaban a prácticas de topografía y regresábamos ahí a las 8 de la noche. Yo soy economista y empecé a trabajar en el Departamento de Estudios Económicos de Banamex, que se encontraba en el Palacio de Iturbide, que es un palacio precioso en la calle de Madero. Yo iba a diario, recuerdo cómo me tenía que ir en metro y hacer transbordo en Pino Suárez, donde muchas veces llegué a tomar el metro sin tocar el piso, de tanta gente que había, no es broma. La comunidad siria que vino a México no tenían profesionales, eran todos comerciantes. Entonces todos tenían sus establecimientos ahí. Yo fui de las primeras generaciones en que era un profesional. Y entonces a mí me tocó buscar terrenos en el centro para poder construir departamentos en condominio que fueran de interés social. Iba todos los días, luego me iba a comer a cantinas o al Bonfer, que era un billar, que se llamaba Bonfer porque los dueños eran el doctor Bonet y el hermano de Ángel Fernández, que fueron campeones de billar a nivel mundial y hicieron su billar. Ahí jugaba. Entonces yo me iba a comer y a jugar billar. Empezamos con que aquí, bueno, había un grupo de muchachos que vivían en Estados Unidos y que durante la Primera Guerra Mundial no querían ser parte. Entonces deciden escaparse al servicio militar y se vienen a México. Ellos eran parte de la Young Men Hebrew Association, que es la guay de los judíos. Y de ahí deriva el Maccabi, que del Maccabi se convirtió en el Deportivo Israelita. Entonces este es el origen del CDI. Hay una foto donde se ve un café que, bueno, tenía un estilo francés, y en ese café los judíos pues se tomaban un té, platicaban, comentaban las cartas. La casa no era de ellos, o sea, esta casa se construye en tiempos de Porfirio Díaz, era la casa de una familia, de unos hacendados muy, muy ricos, y luego la rentan, la ponen en renta. Aquí estuvo una asociación española, hubo muchas cosas, y los judíos que escapan de Estados Unidos primero rentan algún otro lugar, y en 1925 ocupan este edificio. Y tenían la fiesta del 31 de diciembre y del 16 de septiembre, que venían al edificio a hacerse mexicanos. Es más, aquí había un comité de mexicanización. En este salón largo que ahorita vamos a ir, sabemos que se usaba para los rezos en las fiestas mayores, pero aquí se juntaban
todas las izquierdas que te puedas imaginar, los bundistas, los sionistas de todo el espectro, los socialistas. Y entonces este fue el salón de las reuniones de los que hacían teatro yiddish, que fue muy importante también, porque no era puro entretenimiento, estás hablando de una cuestión cultural fundamental, de gente que no entiende todavía este país. Entonces el yiddish los amalgamaba, pero también los judíos que no hablaban yiddish se juntaban aquí, por ejemplo, los judíos sirios para coronar a la reina de Kippur o hacer una fiesta de Purim. Aquí, por ejemplo, sabemos que los sionistas, donde estaba Avner Alifas, que él llegó en 1940 y él quería integrar el hebreo y el espíritu sionista en el Colegio Israelita de México, pues no lo dejaron. Entonces los sionistas se separan y fundan el Colegio Hebreo Tarbut. Sabemos que el Colegio Israelita de México fue el primero que se hizo en México, en la calle de Colombia 39, en 1924. La Tarbut es del 42. Dijiste también movimientos como el Maccabi, ¿no? Deportivos, sí, juveniles, sí, empezaron aquí. Sí. Y nosotros en San Diego pues pertenecemos, la comunidad judía tiene una vinculación muy especial con ese movimiento juvenil. Sí. Aquí empezó, ¿Fueron las primeras actividades aquí o aquí surgió la idea de hacerlo? Entonces yo lo que tengo entendido es que aquí empezó el Maccabi, el 20 de noviembre de 1932, pero por muchos años los judíos salían, los del Maccabi, de aquí al Zócalo para participar en el desfile del Día de la Revolución. Aquí también hubo una caja de préstamos que le prestaba dinero a los inmigrantes pobres para rentar un puesto en el mercado, para enterrar a un familiar porque no había dinero para sacarlo de un hospital. Pero esa caja, después la Secretaría de Hacienda les propone convertirse en un banco formal. Y entonces juntan un capital considerable con préstamos de aquí y de allá y empieza la historia del Banco Mercantil de México, que hoy es el BBVA. Bueno, empezó aquí en yiddish. ¿Qué pasa con los judíos sefaradíes? Todos los judíos de todos los lugares primero se establecieron en el centro histórico. Pero también los judíos que hablaban ladino vivían por acá, vivían en vecindades igual que todos, eran vendedores ambulantes igual que todos, había algunos pocos profesionistas igual que todos. Este último salón, que es el más elegante y que es como un pedacito de Versalles en México, wow, y que la gente tendría que saber que esto existe, ¿no? Tenemos una foto donde se reconoce perfectamente todos los que fundaron en el Comité Central Israelita de México. ¿Nos puedes decir tu nombre? Elías Polos. ¿Elías? Polos. O sea, tú me estás explicando que tú naciste aquí. Yo nací en el centro histórico, en un edificio en República del Salvador, que se llama Edificio El Pilar. En esa época, todo era padrísimo porque convivíamos judíos y libaneses, tanto en comercio como en, ¿cómo se llama? Como en la vida social. En la vida social. Pero era una cosa impresionante. Hace rato estaba yo recordando con un amigo los edificios que había antes, qué comercios habían, que ya no existen. Precisamente estamos aquí en Soledad número 20, que luego te voy a enseñar un anuncio del periódico Yiddish que dice Soledad en Yiddish. Y es muy importante porque el anuncio dice Hey Mishe Matzot, que quiere decir matzot caseras, este pan ácimo que comemos en la Pascua, en Pesaj, para recordar la salida de los judíos de Egipto cuando no podían leudar el pan. Y siempre había que importarlo de Estados Unidos, hasta que los señores Filler en este local, hace muchísimos años, casi 100 años, lo empezaron a fabricar en México. Y ahora venden vestidos de primera comunión. Pero me dijiste una frase, me encantó. Dijiste que si el centro hablara, te contaría muchas historias.
Una de las joyas que perduran en el tiempo es la sinagoga histórica Justo Sierra, testigo saliente de los lazos que unen a dos culturas. Este santuario es más que un edificio. Es un símbolo de resistencia y coexistencia. Bueno, ya estamos llegando a la sinagoga Ashkenazi, que es más que una sinagoga, es todo un centro comunitario, es un edificio que tiene 2 edificios. Pues antes de entrar quería que vieras la fachada porque es fascinante. Aquí sí, tú vas pasando por acá y no te imaginas que aquí va a haber lo que hay adentro, que es un pedacito de Lituania en el centro histórico. O sea, este Sontle y Cantera, las piedras del México colonial, aunque esto es neocolonial, esto no es de la época colonial. Entonces, si no levantas la vista y vas caminando nada más así, no ves esas estrellas de David, que es lo único que te indica que aquí hay algo judío. Pero en realidad lo quisieron ocultar de la calle. Y yo creo que es porque eran ashkenazim, venían de la persecución y preferían no mostrarse. Fue inaugurada en 1941, o sea, en plena guerra mundial, en una época muy difícil para quienes lo hicieron, que eran de Lituania, de Rusia, de Polonia. De hecho, es una sinagoga que se copió de una de Lituania, de Šiauliai, que ya no existe en Lituania, pero que aquí tenemos ese rinconcito lituano a unas cuadras del Zócalo. Y es un lugar muy entrañable porque tiene toda la tradición. Íbamos primero a uno de academia, pero luego después, cuando se abrió Nitge Israel, íbamos a Nitge Israel, y ahí era el paraíso para los niños, porque todos los grandes estaban rezando y nosotros corríamos y nos divertíamos como... Me acuerdo de esos años, ya se lo dije yo una vez a Mónica, ¿qué años fueron esos para los niños allá? Todas las fiestas que se hacían en el salón de abajo eran con comida tradicional, siempre el mismo menú. La música del señor Ifker siempre era, bueno, la música tradicional, como en las bodas de ahorita. Todo mundo se conocía, era como un lugar completamente tradicional y era un punto de identidad. Bueno, finalmente, años 50, 60, se van a Hipódromo, a Condesa, hay una mejor situación económica y entonces este lugar empieza a quedarse un poco abandonado. Todavía en los 70 había gente, pero ya se empiezan a ir. Y en los años 80, una familia de judíos que adoptaron el judaísmo en el siglo XX, la familia Herrera, lo empiezan a cuidar, lo adoptan como su centro espiritual, invitando gente de la cercanía para tener un rezo, para poder estudiar después del rezo, les traen comida de su casa y lo que hacen es una gran mitzvah. Mi papá me ayudó para poder rescatarla. Los pisos estaban deteriorados, los frescos estaban todos ya mal. El candelabro, gracias a Dios, así se mantuvo. Vaya, aquí no digo que nosotros hicimos esto, no. La Keilah se preocupó por arreglar esto. Aquí venía un señor Lázaro Chesques, creo, su apellido. Era una persona que llegaba aquí a las 4 de la tarde o 3 de la tarde y se ponía a estudiar.
Esto se mantuvo por ese señor que estudiaba Guemará, no, que estudiaba Humash ahí en esa parte de allá. Tiene todo esto de la sección de las mujeres que se sentaban aquí arriba. Es una pintura, parece mármol, pero imita el mármol, pero realmente es una pintura. En fin, el Arona Kodesh, que es totalmente tradicional, pero manteniendo una mexicanidad. Por ejemplo, tenemos aquí arriba un mural, que es un mural del Gan Eden, pero realmente es bastante tropical, ¿no? Eso a mí me encanta. Las menorot, los candelabros. Sí. No son, ¿qué tienen grabados? Son... Bueno, pues si uno se acerca hay algo que parecen mazorcas de maíz. Sí, eso que estaba viendo desde acá. Es fascinante. Los frescos, la Keilah los arregló. Vino un señor especialista en toda la restauración del fresco, ellos lo hicieron. Pasa el tiempo. Sí. Y ya llegan y ven el resultado final. Sí. ¿Qué se siente? Porque... ¿No vio usted mi cara de hace 2 minutos? Esto es un cariño y qué bueno que me permitan decir algo de lo mucho que es preocuparse por lo viejo, por lo pasado. Quiero agradecerles porque realmente yo quisiera, hoy es el yortzeit de mi padre, cumple 15 años de muerto, y para él sería una bendición, o lo está escuchando él, que este reconocimiento no sea mío, sea de mi padre. La Keilah se abocó a la tarea de restaurar el lugar, de devolverle su esplendor original lo más que se pueda, porque hay cosas que era imposible conservar, pero fue muy respetuosa esta restauración y muy amorosa. Y finalmente en 2010 se abrió ya a todo público. Es una recuperación de algo del pasado para poder proyectar nuestra cultura hacia un futuro y que la gente la conozca y que podamos tener un acercamiento, ¿no? ¿Fueron inmigrantes sus padres, sus abuelos? Y ustedes fueron también inmigrantes. ¿Cómo ven todo eso? Yo siento que de veras lo traemos ya en el DNA. Todo lo que vivimos en nuestra infancia, lo que observamos de nuestros abuelitos, lo que escuchábamos, todo se lo transmitimos también, es nuestra manera de ser y de cómo fuimos educados. Y se lo transmitimos a nuestros hijos también. Yo me llevé a mis hijos a conocer la fábrica de mi papá para que vieran también de dónde venimos. Era importante para mí. Y entraron y estaban felices de estar en ese lugar. Porque sí traemos, y sí, claro que definitivamente lo que tú preguntas, lo traes de atrás y lo replicas en tu vida, lo replicas y los educas a tus hijos. La llegada de los judíos a México no solo enriqueció la historia de la Ciudad de México, sino que también dejó una huella imborrable en el corazón de una nación que celebra la diversidad como uno de sus mayores tesoros. En el centro histórico, donde la piedra cuenta historias milenarias, la comunidad judía ha tejido su propia historia, contribuyendo al vibrante tapiz cultural que define a esta ciudad única. Para mí, el centro fue el corazón. Fue el corazón, el alma, la mente de la comunidad. El centro para mí es mi familia, mi papá, es México, era México. La piedra, todo lo que se podía hacer crecer, eso fue el centro. Yo creo que historia, o sea, me deja un recuerdo de todo lo que yo aprendí, todo lo que pude traer para acá, todo lo que pude darle a mi familia, y ha hecho una historia en mí. El centro era el centro y sigue siendo el centro porque es el centro de nuestras raíces. Para mí, obviamente, los orígenes de mi familia, donde llegó mi Zeide, donde se formó la comunidad judía en México, donde nació mi papá. Cuando dices el centro, representa el centro de vida. De ahí vivíamos todos. México, patria bendita, de todo has sido dotada. Qué orgullosa yo me siento al decir soy mexicana. Fuiste cobijo y amparo de la vida en infortunio,
de cientos de pobres hermanos que huyeron de yugos tan crueles y hasta tus plazas llegaron. Aquí nacimos y crecimos y aquí mis padres quedaron. Qué bendición, Padre mío, a nosotros nos has dado. Gracias al cielo le doy de ser libre como el viento y a diario me regocijo de ser parte del gran pueblo mexicano. Mira, esta se la hice a mi papá. Che mal che